efectivamente, acuérdense que cuando teníamos dos en paralelo, siempre el valor era menor que la menor de ellas. Y como acá teníamos una que es muy chiquitita, al ser más chiquitita la resistencia significa que la resistencia total se asemeja a esa resistencia pequeña que estamos teniendo. Por eso podemos obviar la otra. Así es. Bueno, ese sería el punto Nico, A. banca. Sí. Fíjate, párate sobre el triangulito con el mouse, fíjate si te dice el nombre de lo que es. No, o sea, en el menú que tenés. Dice en inglés GND. De verdad. No sé qué será. ¿Qué será No sé si GND? No es ¿No es lo del gas. la puesta a tierra? Exactamente. Bueno, Bueno, esa la no G se vale es porque... de ground, ¿no es cierto? Está bien. ¿Qué pasa? Siempre los circuitos tienen que tener una referencia, ¿sí? Y esto les va a servir mucho en computación a ustedes. A veces los sistemas informáticos deben tener en las industrias o en las empresas medianas, digamos, por ahí en el hogar no es tan grave. Tiene que haber una buena puesta a tierra, una buena referencia, ¿está bien? De la puesta a tierra, cosa que se diferencie lo que es la puesta a tierra del neutro. ¿Está bien? Acá tenemos una tensión, ustedes fíjense que una batería es una tensión continua, pero cuando yo tengo alterna, yo tengo lo que sería la fase y un neutro. La gente por ahí, por eso yo el otro día les mencionaba lo que figurábamos en el libro, no comprende bien la diferencia entre lo que es un neutro y lo que es la puesta a tierra. ¿Está bien? La puesta a tierra es nuestra referencia, nuestro nivel de, obviamente, como dice la palabra, de tierra. ¿Está bien? Para agua, para electricidad, sabemos que es donde estamos mirando, desde donde nos paramos para arriba. Para eso, obviamente, tienen que ver el tema de las jabalinas, tienen que ver si la puesta a tierra es mala, y tienen que ver los pisos, entran en lo que se llaman las mallas de puesta a tierra, ¿sí? Se excavan y se hacen un mallado hay toda una teoría y un desarrollo importante, pero que en la práctica se usa. De hecho, muchas compañías de seguro piden a las empresas un valor de puesta a tierra máximo, por decirlo así, ¿sí? Estamos hablando en la realidad entre 4 o 5 ohmios. Perfecto. Bien, con razón, digamos, yo al principio me renegué un montonazo porque nosotros siempre hemos dibujado los circuitos así. Y el Sí, en amperímetro realidad, no medía nada. Hasta que me di está cuenta. bueno esto, Circuit Lab, digamos, es como que Sí. si no le ponías eso no funcionaba. No, para nada, no iba a funcionar. No iba a funcionar. Así que, bueno, digamos, es realista en ese sentido. Está bien. Sí, tiene un montón de herramientas que son para cosas más complejas. Pero bueno, ese sería el punto A. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué resistencia se debe conectar en paralelo con el medidor para construir un amperímetro que tuviera una deflexión a escala completa para una corriente de 1 amper? Acá está. ¿Y cuál es la resistencia? Esta. 2,5 microohms. O 0,0025 ohms. Y esa es la respuesta del enunciado. Vamos entonces bueno, alguna pregunta antes de que pase el punto B, que es muy parecido. Bueno, voy a seguir con el punto B. ¿Qué dicen Vamos a iniciar. el grupo? Silencio significa seguimos adelante. Joya. Vamos con el B. ¿Qué resistencia se debe conectar en serie? Bueno, en realidad reinicié todo, pero era un circuito muy parecido. Así que voy a buscar batería, resistencia, ammeter. Bueno. Esta vez se me pide en serie, así que lo voy a hacer más grande. Porque dice, ¿qué resistencia se debe conectar en serie con el medidor para construir un voltímetro que tuviera una deflexión a escala completa para 20 volts? Bueno, esta vez, en vez de dejarme fija la intensidad, me deja fija el voltaje. Entonces, yo le tengo que sacar la resistencia a la batería y le voy a poner de 20 volts.
Y voy a agregar, bueno, la resistencia 1 debería quedar igual. Y le vamos a agregar otra. Y ahora lo que necesito es averiguar de cuánto tiene que ser esta resistencia para que se cumpla la condición de que el amperímetro tiene que medir lo que decía el punto A y le vamos a poner que la intensidad tiene que ser igual a 0,0000025 amperes. Así que por ahora entonces no le voy a poner la salida a tierra para no confundirnos. Bueno, queremos averiguar acá para que se cumpla esto y esto. Entonces, como están en serie, esta vez sabemos que la fórmula va a ser la resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia total ya sabemos que es voltaje sobre intensidad, así que voy a hacer esa cuenta. Y el voltaje, que es de 20, dividido la intensidad, que es 0,000025, me va a dar 800.000. Es decir, Grande. epa, grande, ¿no? Y ahora me da la pista de que va a pasar algo parecido que con el circuito anterior. ¿Qué es esto parecido? Y que la resistencia va a ser de 800.000. Es igual a 100, que es la resistencia 1, más la resistencia 2. Sabemos que, digamos, visualmente la resistencia 2 es de 799.900 ohms. Entonces ya acabamos de resolver el problema y sabemos que la resistencia 2 tiene que ser de este tamaño. Ahora vamos a probar a ver si efectivamente con una resistencia de 799.900 ohms obtengo una intensidad de 25 microamperes y vamos a bajar a tierra a ver si se cumple. 25 microamperes, ahí está, 25 microamperes. Así que esa es la respuesta del ejercicio 2. 799.900 ohms. Porque la pregunta era, ¿qué resistencia se debe conectar en serie con el medidor para que el voltímetro tuviera una deflexión a escala completa de 20 volts? En serie. 20 volts. Así estarían los dos ejercicios entonces. Pero Voy a poner muy las bien. respuestas. Vamos a poner. 15A. Bueno. Y ya estaría. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora, si no dejo de compartir. Hay pregunta, Lautaro dice, ¿de dónde salían el 800.000? El 800.000 es un cálculo que surgió de hacer acá, digamos, a ver, resistencia total. Acá ya tengo, digamos, el circuito armado, entonces me va a ser más fácil. La resistencia total, según la fórmula de Ohm, es igual al voltaje dividido la intensidad. Acá está. Entonces, yo tengo el voltaje 20, tengo la intensidad 25 microamperes, y si hago la división de 20 dividido 0,000025, me da los 800.000 de la resistencia total. Ahí está. Y a partir de ahí puedo sacar la resistencia 2, que es lo único que me interesaba. En 30 segundos está listo.
Al final sea, no era muy complicado. A ver si A ver si se entendió bien. Lautaro. Perfecto. Ah, ahí está, dice que perfecto, se entiende. Leído. Así es. En realidad, esto en la práctica antes sí se usaba porque un mismo instrumento lo queríamos usar para otras medidas, ¿no es cierto? Yo compraba un instrumento y no podía con ese mismo instrumento hacer otras medidas. Algunas, porque generalmente los galvanómetros o voltímetros o amperímetros venían para un solo rango. Entonces yo con la resistencia Joule es lo que empezó a decir, puedo ampliar el rango de medida. Por ejemplo, mi instrumento medía, por ejemplo, hasta 10 voltios. Pero yo quiero medir la tensión de la línea en la casa y no me sirve. Entonces, ¿qué hacía? Se calculaba la resistencia Joule para que ese instrumento me deje medir. ¿Se entiende? Porque ustedes siempre saben que es todo una cuestión de interpretación de medidas y de conversión de magnitudes. Esto era, antiguamente, como decíamos, eran todos analógicos, ¿no es cierto? Nosotros veíamos la aguja que flexionaba desde un mínimo a un máximo, entonces, bueno, obviamente no me podía pasar ese máximo porque si no la aguja se podía doblar, se podía romper, de hecho muchas veces se rompían los instrumentos por una mala medida, ¿no es cierto? Yo a esa bobina, supongamos, como decíamos recién, tiene fondo de escala 10 voltios y yo voy a medir los 220, claro, ¿qué pasó? Se quema el instrumento en el acto, ¿no es cierto? Porque la aguja llegaba al fondo y quería seguir marcando, obviamente. Entonces se quemaba. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer lo que se llaman los tester o multitester, donde yo voy graduando, voy moviendo mi escala. ¿Y qué estoy haciendo cuando estoy moviendo mi escala? Justamente estoy eligiendo distintas resistencias que me van a dejar medir en las distintas escalas de una misma magnitud. Por ejemplo, yo voy a tener tensión de corriente continua y generalmente tengo tres escalas. Tensión de corriente alterna suele tener 2 o 3 escalas. Todo esto estamos hablando del antes. Lo mismo así para las corrientes. ¿Qué sucede? Después vino la parte digital. La parte digital empezó a cambiar el escenario, donde surge lo que se llama el autorrango, donde yo no tengo que andar eligiendo a escala, simplemente elijo tensión, corriente continua. Y sea una tensión pequeña o una tensión grande, el mismo instrumento va a elegir, ¿no es cierto?, para mostrarnos, para tener que el valor que nos muestra sea correcto. ¿Sí? El mismo instrumento hace la selección de la resistencia Joule. ¿Sí? Lo que se llama autoescala. Pero bueno, el concepto, digamos, si bien estos son ejercicios de antes, el concepto sigue estando y sigue valiendo para los instrumentos actuales. ¿Está bien? No vale el caso, yo por ahí en mis comienzos yo utilicé instrumentos de aguja, después fui mudando y obviamente ahora con esto de autorrango uno, ¿para qué vamos a andar directamente? Es más fácil, ¿no es cierto? Lo importante de esto, que podríamos preguntarles a ustedes, si está claro la diferencia entre lo analógico y lo digital. Eso puede servir, este concepto que nos llevemos hoy. ¿Qué entienden ustedes por algo analógico? ¿Qué entienden por algo digital? Digamos, yo analógico relaciono todo lo que sea mediante un funcionamiento mecánico y lo que sea digital mediante un funcionamiento electrónico. Me parece que es la principal diferencia entre ambas formas entre ambos Perfecto. mecanismos, digo. Lo inicial fue así. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasó con los relojes. Antes nosotros teníamos un reloj con aguja que era estrictamente mecánico, ¿no es cierto? Después a ese reloj con aguja, que le dábamos cuerda, ¿no es cierto? Era un resorte que se iba descomprimiendo. Le damos cuerda. Después a ese reloj le pusimos pila. Siguió siendo mecánico, pero ya tenía una pila que manejaba un circuito resonante. Seguía siendo la aguja mecánica. Después, ¿qué pasó? Dijeron, no,
aparecieron los números digitales y apareció el reloj totalmente electrónico. Entonces ya parecía como que todo lo que era de aguja desaparecía. Y muchos autos empezaron a salir con indicaciones digitales, con números, pero no tuvo el gusto y la aceptación total. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de los instrumentos de automóviles, por ejemplo, ustedes ven la aguja que marca, ¿no es cierto? Ustedes dicen, esto es una indicación analógica, porque me lo está mostrando en forma de aguja. Pero en definitiva, por dentro, hay transformaciones que van pasando de digital y analógico. Pero justamente eso es. Lo analógico es cuando yo decir, bueno, yo tengo una señal alterna, por ejemplo, que va cambiando y va tomando todos los valores. En cambio, lo digital es cuando toma valores discretos. Por ejemplo, tengo 0, tengo el 1, como pasa en la lógica binaria que ustedes van a ver, la lógica de las compuertas. Profe, Sí. ¿puede ser que lo analógico sea más señales variables y lo digital pulsos? Sí, puede De ser. 0 y 1. Pulsos de 0 y 1. Lo O que prendido pasa y es que... apagado. Exacto. Lo digital, justamente así funciona todo lo que es electrónica digital, ¿sí? Las computadoras y todo eso entienden no es que entiendan de 0 y 1, en definitiva entienden en el corazón, hablan de tensión o de corrientes, ¿no es cierto? Hay tensión, no hay tensión. Lo que pasa es que es más fácil hablar de ceros o niveles lógicos. Tengo un 0, tengo un 1. El 0 va a representar un 0 volt o una aproximación al 0 volt. El 1 va a representar, el microprocesador entiende, y trabaja con 5 volts, ¿no es cierto? Entonces, el 1 va a representar un valor alto que son los 5 volts. Yo a veces en la escuela solía dar este ejemplo. Imaginemos el crecimiento de un árbol. Un árbol, cuando crece, pasa por todos los valores de la altura, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que supongamos que sacamos la foto, distintas fotos en el tiempo, ¿no es cierto? Es como que esa altura, el árbol va pasando por todas las alturas, es como que pasa por todos los niveles. En cambio, si hay un albañil haciendo una tapia y utiliza, por ejemplo, bloques de 20 centímetros de altura, pone la primera hilada, ¿sí? Arranca de 0 a 20 y después arranca de 20 a 40 y así. Es como que va por niveles discretos. Cuando empezó lo digital, estos escalones eran muy altos. Ahora, las memorias son tan grandes y hay tantas, ¿qué pasó? Que los escalones se empezaron a hacer cada vez más chiquitos para que haya más resolución, que se llama. Entonces, es una forma de que lo digital se asemeje y copiar lo más posible a lo analógico. El mundo real, el mundo natural, es netamente analógico. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos con lo digital? Nos tratamos de aproximar lo máximo posible. Acuérdense de las compu antes. O otra cosa, no usemos la compu. Pensemos pensemos en las cámaras de foto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezaban a ser mejores las cámaras de foto? Hablo de cuando pasamos del rollo a lo digital, ¿no? Tenía una cámara, de tantos K. Después, no, me compré la cámara de 1 mega. O sea, es como que iban incrementando los megas. ¿Qué era eso? Justamente, cada vez mayor resolución, mayor nitidez, mayor... Pero se aumentó la cantidad de divisiones. Exactamente. Ustedes hoy con el teléfono dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer todo? Claro, puedo hacer todo porque gracias a que hay un microprocesador que hace todas estas conversiones, ¿no es cierto? Para todo siempre hay conversiones, que se llama del conversor de analógico a digital y otro conversor que hace de conversor de digital a analógico. O sea, todo el tiempo estamos yendo y viniendo para interactuar con lo digital y lo analógico. Ni pensar en la música. ¿Cierto? Todo lo que sean instrumentos. Ustedes dicen, agarran un instrumento y ustedes tocan una música. Dice, esto es música, si el instrumento no está conectado a nada, es música analógica.
Si ya el instrumento tiene algún cable conectado y va a un amplificador y va a conversiones, seguro que ya ahí esa música se convierte primero a digital y después vuelve a analógica. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Qué tipo de señales escuchan nuestros oídos? Ondas vibracionales continuas. Y mecánicas, son las que viajan por el aire, ¿no es cierto? Ujú. Pero son ondas analógicas, ¿está bien? Entonces, cuando yo tengo un equipo, por ejemplo, de música, que puede estar leyendo, no lee nada, hoy por hoy pongo Spotify y ya estoy reproduciendo música, pero esa música, en definitiva, es procesada por el amplificador, amplificada, etcétera, etcétera. Pero en algún momento va a haber lo que se llama una conversión de digital a analógica. ¿Para qué? Para que esa señal analógica, que en realidad es una señal alterna, se la dé al parlante y el parlante la transforme de señal eléctrica analógica a ondas mecánicas que van a viajar por el aire y van a llegar a nuestros oídos, para que nosotros percibamos y hagamos la decodificación en nuestra cabeza. ¿Se entiende? Ustedes como analistas de sistema van a hablar mucho de esto, seguramente van a hablar de compuertas, van a hablar de todo lo que tenga que ver. Entonces por eso es importante decir, bueno, medianamente les va a servir esto de los parámetros fundamentales, es decir, de corriente, tensión y resistencia, si bien sin entrar en detalle, ¿no es cierto? Pero lo importante es tener claro medianamente para qué sirve. O cómo son las cosas, como decimos. A veces la primera pregunta de física que preguntamos es ¿para qué sirve la física? ¿No es cierto? Entonces, bueno, tratamos de decir que lo fundamental es que la física nos sirve para tratar de entender el mundo. Perdón si los aburre. No, profe, para nada. A ver, vamos a ver si nos contesta Don Aarón. Excelente, Nicolás. Le vamos a dar la palabra a María Victoria. Sí, profe, lo espero igual. Sí, no responde. No. ¿Qué nos queda? Mándale una paloma mensajera. Ya, WhatsApp, llamada por WhatsApp, llamada por teléfono común. Bueno, ¿empiezo, profe, o...? Por favor, adelante, Bueno, María. a mí me había tocado el punto 16, que es con un puente de Wheatstone. Y bueno, decía, ¿cuál deberá ser el valor de Rx para que el puente de Wheatstone esté balanceado? ¿Qué significa esto? Que el galvanómetro indique 0. Y nos daban los datos de R1, R2, R3, R4. Y bueno, nos daba este gráfico. Primero, para aclarar, el puente de Wheatstone lo que hace es medir resistencias desconocidas principalmente, siendo 4 resistencias que se pueden calcular, siendo una de ellas la desconocida, para ahorrarse todo el trabajo que implica lo de la ley de Kirchhoff. En vez de calcular las mallas, se utiliza el puente de Wheatstone y acorta un poco el tema de los cálculos y demás. Bueno, a mí me daba que, bueno, tenemos que primero calcular esta parte del circuito de R3 y R4. Hice el cálculo de resistencia equivalente del circuito, que es, bueno, 1 sobre la resistencia de R3 y R4,
hacemos la suma de fracciones y es importante que cuando hacemos este cálculo no quede 1 sobre la resistencia, sino que lo demos vuelta y hagamos la inversa. Luego lo que hice fue sumar esas tres y me dio 150 ohm. Y bueno, eso es como lo primero que se calcula. Después, bueno, sabemos que el equilibrio que nos están pidiendo se logra cuando el galvanómetro se lleva a cero. Entonces se plantea la igualdad de potenciales por el puente que se encuentra balanceado, que sería acá. Esto indica que está balanceado. ¿Y qué significa esto? Que no va a correr corriente. Correr corriente, pero bueno. No Circular. va claro, no va a circular. Ahí está. Entonces, por lo tanto, podemos plantear esta igualdad que va a ser AB, va a ser igual a AD como BC a CD. Entonces podemos plantear las resistencias, nos queda con la incógnita de Rx, y bueno, y simplemente la despejamos, hacemos los cálculos, queda 150 ohm por 150 ohm dividido 100, y nos queda el resultado que es 225. No sé si hay dudas. Ojalá que no, pero bueno. Está muteado, profe. Sí, estaba hablando. Tengo una duda, María Victoria. O sea, vos dijiste, no circula corriente por G, entonces puedo hacer la igualdad de tensiones, ¿no es cierto? La tensión entre A y B es la misma que hay entre A y D. Sí. Y lo mismo para abajo. La tensión entre B y C es igual a la tensión entre C y D. Bien, ahí hiciste esas igualdades. ¿Cómo pasas de esa igualdad a la igualdad de resistencias? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Fue justo lo que le decía la otra vez en la clase, que bueno, me salió, pero bueno, no. No, está perfecto. Yo lo miré más que nada con el gráfico. Una vez que planteé esto, en base a algo que había leído, dije, bueno, esto equivale a esto, y bueno, y ahí justo se dio la magia de la física que bueno, me dio, pero La magia de la física, ¿cómo es esto? sí, no sé. Está bueno. Esto es a esto como esto es a este otro. Está perfecto. Claro. ¿Está bien? No sé si responde la pregunta, pero yo básicamente miré el gráfico, después desigualdad, porque tenía los datos, pero no me terminaba de cerrar. Entonces dije, bueno, reemplazo estas letras por las resistencias, y bueno, y me quedó que la incógnita era CD. Claro. Ahí, ¿por qué pone un paralelo 3 y 4? ¿Cómo? No, estaba mirando el circuito que hay como un paralelo 3 y 4. La Sí. resistencia. No sé, este era el gráfico que me daba el ejercicio. Está el paralelo y claro, y está el R2. O sea que lo que hay que hacer primero es calcular eso. Claro. Es lo que calculo acá. Es lo que calculas ahí. Que es 3, 4, le sumas la 2 y eso es lo que te da 150 ohmios. O sea que esa rama te da 150 ohms. Claro. Y los otros valores de los datos los tenés en R1, R5. Lo que se busca es calcular la Rx. Es para calcular una resistencia desconocida. Pero está una belleza. Bueno, tampoco para tanto, pero bueno. No sé si alguien tiene dudas. Aprovechen a preguntar que María sabe un montón. Debatible, pero bueno, sí. ¿No hay dudas? Bueno, calculo que no. Bueno, joya. Ahora lo paso al grupo y bueno.
Profe, no sé si usted lo calculó distinto, ahora me queda la duda. No, no, igual. No, no lo hice todavía. En realidad vengo haciendo, creo que recién voy por el 10-10. Porque hice, Ah, el otro día habíamos mostrado el 6, entonces hice el 7. no nos Eh, quiere el profe de laboratorio. sí. Dale, por favor, vamos. Eh, usted, no sé si habíamos, vamos a ver el 8 acá. Muy bien. Entre A y B tengo 3 baterías y 2 resistencias. Y de, de I1 o I3. I3.
Yo tengo una pregunta. En la última parte me quedé trabado. O sea, cuando calculamos la diferencia de potencial, ¿no tendría que ser una resta por decir diferencia? Ya me suena a mí a una resta, por eso me quedé con la duda. Ah, sí, sí, igual, igual. Sí, perfecto, igual. Se entendió, se entendió. Sí, muchas gracias. Está muteado, profe. Ah, ¿cuánto te dio I1? Gracias. Estaba hablando y estaba muteado. Todo claro. ¿Podés subir? ¿Por qué tenías de 3, pasaste a 2 baterías arriba en los dibujitos? ¿Y cómo haces el análisis ese? Arriba, veo que hay 3 baterías a la izquierda y del lado derecho quedan 2. A, B. Sí. Pero hay, por ejemplo, las 2 de abajo es las 2 y 3, es como que se estarían sumando las tensiones. ¿La otra no se estaría restando, la de arriba? ¿Se entiende la pregunta? Yo Ahí. creo que no, pero es del tramo A hasta el B, ¿o no? Sí, pero fíjate que por arriba también hay un camino para la corriente. O sea, Sí, profe, pero depende del camino, o sea, es independiente la diferencia de potencial del camino que elija para calcularlo. está bien. Entre A y B, vos decís. O sea, capaz que se entendería más el dibujito, me parece, si le sacara el trozo de alambre de arriba, solo el alambre entre que conecta A y B. No, bueno, si saco, por eso, yo ahí estoy viendo que está conectado, que hay un alambre conectado. Entonces, supongamos que esto es parte de un circuito, ¿no es cierto? Entre A y B. Y a A llega un cable y de B sale el cable. Esa batería que está puesta arriba también influye en mi diagrama. Podemos simular, en todo caso, esto. Había uno que yo veía que la misma guía lo... A ver, si querés, deja de compartir, yo lo voy a mostrar. Eso estaba...
Compartir. Compartir. Acá está. A ver, esto era la unidad 10. Claro, el 6 teníamos 2 baterías. ¿Cuál era que yo vi que había varios? En el 7, miren, el 7 no lo hicimos, pero yo me puse a hacerlo y realmente está hecho en la guía. Pero la verdad es simplemente mucho trabajo matemático, porque es la aplicación de las leyes de Kirchhoff, justamente para ver el tema de las ecuaciones, ¿no es cierto? Esto es lo que propone el 7. De esto, ¿qué hace? Analiza y saca estas dos mallas, ¿no es cierto? Y ya es como recién analizamos. Por eso digo recién, ¿ves? Acá, si yo tengo una batería arriba, también está involucrándome, por más que tenga entre el punto A y el del otro extremo, que en este no tiene nombre, pero podría ser entre A y B. ¿Está bien? Yo acá voy a analizar la corriente que circula en esta malla. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto, como les contaba, está hecho, simplemente es trabajo matemático, porque dice, escribimos las mallas, escribimos una. Ustedes saben que esta ecuación de malla es para la segunda de Kirchhoff. Para la malla 2, también la segunda de Kirchhoff. Y acá escribe de corrientes, dice que la I1 es igual a la I2, I1 más I2, porque fíjense, ¿qué me está diciendo? Que estas dos llegan al punto. ¿Quién sale? Sale la I3, ¿no es cierto? Eso es igual a 0. Bueno, trabaja con estas tres ecuaciones, ¿sí? No hace falta que lo veamos, ¿no es cierto? Es despejes, fui reemplazando, despejando, reemplazando, hasta que terminamos hallando la I3, ¿sí? De una de las ecuaciones, y reemplazo el valor de la I3 en la otra, hasta llegar al valor. Fíjense que esto es mucho desarrollo matemático. O sea, una vez que tengo la I2, la reemplazo en la de arriba y obtengo la I3. ¿Está bien? Esto lo hice como para ver si llegaba. El libro que hace directamente de estos dos dice, bueno, la I3 vale tanto, la I vale tanto. Y se acabó la historia. Entonces, profe, en el ejercicio de recién tendríamos que restarle la resistencia de arriba. Por eso le preguntaba recién, porque me parece que esa tensión que está arriba, algo tiene que hacer, en alguna malla tiene que estar indicada. ¿Está bien? No, pero quería ver uno de la guía, que la misma guía, a ver. No es este. Este es el 19. ¿Qué particularidad tenía este? Fíjense, este ya lo hicimos la clase pasada, lo mostró Santiago la clase pasada, pero ¿qué me quedé mirando? Yo me quedé mirando esto. ¿Ven esto que está recuadrado acá? Son dos mallas, ¿no es cierto? Pero vean ese punto que está ahí, el punto que está remarcado. Este punto que está ahí, supongamos que le pongamos el punto A. ¿Les parece que esto puede ser verdadero? Esto que está sucediendo acá en este punto A. Yo creo que no. No, profe. No. ¿Qué dicen las señoritas del grupo? No, porque tendría que haber, si salen dos corrientes, por lo menos tiene que haber una que entre. Exacto. Eso es sentido común, que es lo que yo les pido a ustedes que vayan viendo. Es decir, por lo menos tiene que haber una que entre, porque acá alguien me está mintiendo. ¿Qué significa? ¿Cuál era el principio de conservación de la energía? Justamente tiene que ver con el principio de conservación de la corriente y de la tensión, que es lo que propone Kirchhoff. Dice, de algún lado, una tiene que entrar para que dos salgan. ¿Se entiende? Entonces acá me está mintiendo el dibujo. Obviamente es a propósito. ¿Para qué? Para que yo lo calcule así y llegue al final del ejercicio y diga, cuidado, mira, la I2 me dio negativa.
O, Claro, porque porque, la que entra, ¿no? exactamente, pero la I3 también. Entonces, ¿qué significa? Que la única que estaba correctamente es la I1. ¿Está bien? Entonces, la única que está correcta es esta, la I1. Esto significa que esto es correcto. La I1 va para allá. Pero esta, la 3 y la 2, están con sentido inverso. Van, esta entra al punto y esta también entra al punto. ¿Está bien? Entonces, ese es el sentido un poco del ejercicio. Es decir, mostrar que si yo tomé mal los sentidos, no hay problema, me va a dar negativa. Significa eso. Pero por eso que es importante ustedes ya de arranque digan, ah, mira, acá hay algo raro. ¿Está bien? No, pero había un ejercicio que, eso con respecto a las corrientes. Con respecto a las tensiones, de todas las baterías se terminaba convirtiendo en una, me parece que a ver, puede ser. Miren, acá, o el 6 era. Fíjense, este es el 10, ¿no es cierto? ¿Lo vimos al 10? No, no lo vimos al 10. Miren el 10. Dice, resolver este circuito, ¿no es cierto? Obviamente despreciar los instrumentos, hagámosla fácil, despreciar los instrumentos, o sea, significa que acá esto estaría abierto, ¿no? Calcula la resistencia total y la pone como, con una sola acá, con esta RT, ¿no es cierto? Calcula la resistencia total y la pone ahí, RT. Y tengo las 3 baterías. Entonces, ¿qué pasa con estas 3 baterías? Miren cómo está. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Esto es negativo y positivo. ¿Cómo es el tema de las tensiones? Pensemos que son pilas. Pilas de 1,5 volt. Esta con esta se están sumando. ¿Está bien? Porque yo estoy poniendo una a continuación de otra. Pero estas dos, con respecto a esta, a la primera, se están restando porque se están oponiendo. Fíjense, yo tengo negativo de este lado junto con negativo y positivo junto con positivo. Entonces, en definitiva, esta tensión, toda esta tensión se está restando a aquella otra tensión. ¿Esto cómo quedaría? Quedaría como una sola batería, el circuito equivalente, ¿qué sería? Una sola batería con este sentido de polaridad, positivo para arriba, la resistencia, que es la que yo tengo ahí, ¿sí? ¿Qué tensión? ¿Cuánto vale esta tensión? Acá dice 90, pero si yo le resto esto que tengo acá, que son 50, esta tensión, ¿cuánto vale? 40 volts. Positivo, negativo. ¿Está bien? ¿Podría hacerlo de otra forma? Sí, es lo que yo hago siempre. A ver, si esto yo ya tengo, ¿qué puedo hacer? Agarro y abro el circuito. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Sí, pero No me deja mover. Ahí. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense, el circuito me propone calcular la RT. Yo lo escribí acá abajo. ¿La RT quién es? Es la R1, es esta que tengo acá. Imagínense que empiezo a caminar acá. R1, llego a un punto, simplemente se divide en dos, que es quién es, la 2 con la 3, que están en paralelo, más sigo más, ¿qué encuentro? Encuentro otro paralelo, el 4 y la 5, y por último le sumo la 6. Entonces, esto cuando es más es porque es serie, ¿sí? Porque estoy sumando, estoy caminando. Y el paralelo, bueno, lo reemplazo, lo represento de esta forma. ¿Está bien? Entonces, eso es de esa forma. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba transportando acá, miren. Este es el 10-10. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, porque a mí me resulta cómodo, lo que recién decía el compañero. Fíjense, voy desde el positivo, que es el que lo abro para arriba, ¿no es cierto? Esta es la primera resistencia que voy a encontrar. Es como decir, bueno, acá el positivo lo llevo arriba, ¿y qué encuentro? Empiezo a recorrer, a dibujar esto, decir, bueno, voy desde el positivo hasta dónde? Hasta mi punto tierra, o mi punto, como ustedes ahora aprendieron una nueva palabra,
GND, ¿no es cierto? O tierra. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá pongo el circuito de esta configuración. Sé que todo lo que está en serie se va a sumar, lo que está en paralelo, por supuesto que se calcula del paralelo, ¿no es cierto? Decir, bueno, acá que tengo R3 con R2, ¿a qué equivale? A una sola resistencia. 6 con 3, ¿cuánto me da? El paralelo de 6 con 3 me da 2 ohms. El paralelo de 4 con 12, ¿cuánto me da? 3 ohms. Entonces, fíjense, yo ya tengo 5 más 5, 10, más 2, 12. Quiere decir que mi resistencia total, yo ya acá la tengo en 12 ohmios. ¿Qué conocía? Conocía la tensión. ¿Cuánto era? 40 volts. Por ley de Ohm puedo hallar quién. Total sobre total, ¿cuánto me da? 40 dividido 12. 3 y algo. Bueno, ¿dónde está la calculadora? Allá está. 40 dividido 12 me da 3,33, profe. 3,33. Muchas gracias. 3,33, ¿qué cosa? Amper. Amper. ¿Está bien? 3,33. Entonces, ya conociendo esta corriente, que es la de 3,33, esta que es la que sale de la fuente, 3,33 amper, ¿yo qué puedo hacer? Puedo calcular lo que se llama las caídas de tensión en las diferentes partes del circuito. ¿Está bien? No los quiero aburrir. Lo dejo ahí planteado. Les tengo que pasar el mensaje que me acaba de decir Aarón. Dice que no puede venir ahora porque está en clase, pero que esta noche a las 22 horas les va a pasar, se va a reunir con ustedes, los que puedan, por supuesto. ¿Está bien? Compartan ustedes por el grupo. No sé por dónde les pasa el link del Discord. No entendí. La otra vez, profe, nos conectamos con el mismo de siempre, que estaba por ahí dando vueltas. Dice, perdón, estoy en una clase, esta noche les doy una clase de consulta a 22 horas. Bueno, le digo muchas gracias, le digo que se conecta a 22. Gracias a vos por Discord les mando un enlace. Por Discord. Quiere decir que ustedes entran al Discord. Bueno. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta antes de terminar. Sí, Pedro, diga. ¿Cuántos ejercicios se van a tomar en el parcial, el segundo? Mira, no sé si se alcanza a ver atrás mi pizarra. Sí, un poquito. Un poquito. Estuve listando las unidades, ¿no es cierto? Entonces, son 5 unidades, desde las 6 hasta las 10. Digo, si ponemos 5 ejercicios, cada uno valdría 2. Pero tengo miedo que sea muy extenso, entonces me parece que me voy a cerrar en 4. Tengo que elegir cuál de las unidades de descarto. ¿En cuánto tiempo, profe? Y el tiempo es 1 hora 15. Perfecto. ¿Está bien? No, tienen que andar bien, así lo digo. Dale, profe. Gracias. Profe, hay que enviar resolución, sí o sí. Claro, me sacan la foto para que por ahí eso ayuda muchas veces. Decir, che, me cargué mal. A ver, bueno, yo les digo que ha salvado más de uno, ¿no es cierto? Ah, Sí, mira, sí. estaba bien calculado, pero lo cargó mal porque se equivocó. O no lo convirtió. Bueno, hay cosas que se pueden ver y otras que no. O hay cosas decir, no, esto no tiene arreglo. Claro. Pero, mi sugerencia es que les sirve a ustedes, ¿no es cierto? Por eso que todo lo que ustedes hicieron en papel, le sacan la foto, lo pasan a PDF, ¿no? Ahí y suben el PDF con el nombre de ustedes. ¿Está bien?
Eso es lo que les decía que estaba haciendo la estructura. Esa parte ya es lo que estuve redactando ahí en el comienzo. Me falta definir los problemas. ¿Está bien? Sé compasivo con nosotros, profe. No. Nada que no hayamos visto. ¿Está bien? Al contrario, agradecidos yo a ustedes por esta paciencia que han tenido y bueno, siempre desearíamos la presencialidad para compartir y a uno es bueno verse las caras, ¿cierto? Y no es posible que nuestro único encuentro en que le veamos las caras son cuando ustedes hacen el examen, ¿sí? Porque eso sí nos piden que mantengamos el tema de la cámara encendida. Así que, pero bueno, esto es así, es lo que nos tocó, no hay que quejarse. Realmente arrancamos con la pandemia, ustedes también, esto de la virtualidad y hay que seguir adelante. Fue solamente estos 2 años, después esto calculo que se revierte y hay que seguir adelante. Siempre hay que tratar de buscar el lado bueno. ¿Está bien? Y como les digo, sí, diga Matías. Desde las 6 a las 10, ¿sí? Son 5 unidades. Entonces, yo por eso dije, por un momento cambio el formato. Alguien me preguntó por ahí, me parece, si hacíamos prueba. No, porque en realidad ya sabemos cómo es el tipo de, la forma de examen. O sea, no cambia en eso. Vamos a mantener el mismo modelo. Ustedes tienen que calcular, lo hacen en papel. El sistema solamente les pide un número, o sea, pueden cargar un número en la unidad que estemos diciendo, si le pide cargarlo en Newton, si es en Joule, como nos pasaba antes, muchos se equivocaban, no, lo cargo en Joule, y bueno, pero ahí no, pero está mal hecha la conversión, esto se puede, esto no se puede. En general, creo que no hay mayores complicaciones, no sé, o no hay mayores secretos, en realidad es lo mismo, repetimos el mismo procedimiento del primer parcial. Dale, perfecto, profe. A las 12 del mediodía, entonces. A las 12 nos conectamos, es el mismo link, el mismo Zoom, nos conectamos, ahí yo les doy la clave para ingreso, entonces ustedes prenden la cámara, por supuesto, porque es así, y bueno, espero que esté todo bien para que el resultado, acuérdense, lo tienen cuando cierra el examen, ahí aparece la nota, lo mismo que pasa en el teórico. ¿Sí? No es que cuando termina el examen ahí les aparece la nota, porque si no eso aparecerían también los resultados, y los resultados tienen que aparecer recién al final, creo. Me parece que les muestra los resultados, ¿no? Sí, profe, muestra cuáles están bien y cuáles están mal y la nota, digamos. Y la nota. Pero ¿y no le dice los resultados de los problemas también? No me acuerdo, pero sí, pues, creo que no. No sé, No no me me acuerdo. acuerdo. Bueno, en definitiva la nota la tienen, supongamos, arrancamos creo que 2:10, a las 13:30, ahí ustedes ya tienen la nota, la devolución. Entonces de ahí en más coordinamos, si alguien tiene que recuperar, sería la semana siguiente. ¿Está bien? Sí, el recuperatorio es para aquellos que tengan que recuperar teórico y práctico, bueno, no nos queda alternativa que tiene que ser la misma semana. Ahora tratamos de espaciarlos para que no ustedes descansaran esto. Lo que no me dijo el profe del teórico, ¿qué hacemos el lunes? Recuperatorio, profe, Recuperatorio segundo. teórico. Sí, no sé si del segundo y del primero o del segundo solo. No sé si ya tomaron. Claro, profe, si nos va mal, ¿cuándo lo recuperaríamos? No, hablemos del práctico. Si nos va mal en el práctico, recuperamos al jueves siguiente, que es la fecha límite. O sea, tendríamos una semana más. Tiene una semana más. El lunes, claro, es para aquellos que les ha ido mal en el teórico. Recuperamos el teórico. O el primero o el segundo. ¿Se entiende la diferencia entre el teórico y el práctico? Que en el teórico ustedes tienen un solo recuperatorio, que es este que viene ahora.
Sí, profe, el profe había aclarado en una clase. O sea, ¿quién está complicado? Aquel que le ha ido mal en los dos teóricos. Creo que de acá Claro. no tendríamos a nadie. Esperemos que no. ¿Está bien? Así que, por supuesto que o uno o el otro se puede recuperar. Gente, ha sido un gusto. Nos vemos el jueves que viene con la mayoría. Perfecto, profe. A ver, profe. Buena Nos vemos. Linda Profe, semana. gracias. Profe. Agradecido a los expositores.